Una secta es un grupo cerrado que sigue a un líder o una doctrina de forma extrema, donde se ejerce un alto nivel de control sobre sus miembros. Suelen caracterizarse por control mental o ideológico, donde el líder o la doctrina se presentan como la única verdad. Aislamiento. Se limita el contacto con el mundo exterior, familia, amigos y sociedad. Dependencia emocional o económica. Los miembros dependen del grupo para vivir o sentirse seguros. Manipulación y coerción. Se usan técnicas de presión psicológica, miedo o culpa para mantener la obediencia. No todas las sectas son religiosas, también pueden ser políticas, terapéuticas o espirituales. El elemento clave es el control excesivo sobre la vida de las personas dentro del grupo. Jim Jones nació en 1931 en Lynn. Desde joven mostró interés por la religión y también por las ideas sociales progresistas, especialmente la igualdad racial. En los años 50, fundó una iglesia que combinaba elementos del cristianismo con un fuerte mensaje político y social. Jones se presentaba como un líder carismático que luchaba contra el racismo, lo que le permitió atraer a muchas personas, especialmente en una época de gran tensión racial en Estados Unidos. El Templo del Pueblo creció rápidamente durante los años 60 y 70. Se trasladó a San Francisco, donde ganó influencia política y social. Sin embargo, detrás de esa imagen pública, Jones ejercía control total sobre sus seguidores, usaba manipulación psicológica, castigos y vigilancia, y comenzó a desarrollar paranoia extrema, especialmente sobre el gobierno estadounidense. En 1974, Jones decidió trasladar a sus seguidores a una comunidad agrícola en Guyana, a la que llamó Jonestown. Prometía una utopía socialista, pero la realidad fue muy distinta. Condiciones de vida duras, calor, trabajo forzado y escasez, aislamiento total del mundo exterior, castigos severos para quienes querían irse, discursos cada vez más erráticos de Jones, agravados por consumo de sustancias. En 1978, el congresista estadounidense Leo Ryan viajó a Jonestown para investigar denuncias de abusos. Algunos miembros del grupo pidieron irse con él. Esto provocó las reacciones de Jones. Cuando Ryan y su comitiva se dirigían al aeropuerto, fueron atacados por miembros armados del Templo del Pueblo. Ryan y otras 4 personas perdieron la vida. El 18 de noviembre de 1978, tras el fallecimiento, Jones ordenó lo que llamó un desvivimiento revolucionario. Más de 900 personas fallecieron en Jonestown, incluyendo cientos de niños, la mayoría debido a una bebida mezclada con cianuro, a menudo identificada erróneamente como Kool-Aid. Este evento es conocido como la masacre de Jonestown. Muchos fueron obligados o presionados. Se utilizaron armas para evitar que la gente escapara, y Jim Jones fue encontrado sin vida por una herida de bala, posiblemente autoinfligida. La tragedia de Jonestown tuvo enormes repercusiones. Fue uno de los mayores hechos donde tantas personas perdieron la vida en la historia. Generó mayor vigilancia sobre las sectas y cultos. Pero ¿por qué la gente lo siguió? Es una pregunta clave. Algunas razones: Jones ofrecía comunidad, propósito y justicia social. Usaba manipulación emocional y miedo. Aislaba a los miembros de familiares y del mundo exterior, y aplicaba técnicas de control psicológico progresivas. Aum Shinrikyo fue fundada en 1984 por Shoko Asahara. Su nombre real, Shizuo Matsumoto. Inicialmente, el grupo empezó como un pequeño dojo de yoga y meditación en Tokio, bajo el nombre de Aum Shinsei no Kai. Asahara combinaba elementos de budaísmo tibetano de forma muy reinterpretada, yundaísmo, ideas de chakra y energía, cristianismo apocalíptico, profecías del fin del mundo, ciencia ficción y teorías conspirativas. Su mensaje central era apocalíptico. El mundo iba a ser destruido en una guerra global y solo los miembros de la secta sobrevivirían para construir una nueva civilización espiritual. Durante finales de los 80s y principios de los 90s, la secta creció rápidamente, específicamente entre jóvenes universitarios, personas con estrés laboral e individuos interesados en espiritualidad alternativa. Aum Shinrikyo se transformó en una organización altamente jerárquica y cerrada. Con el tiempo,
exigía lealtad absoluta a Asahara, aislaba a los miembros de sus familias, controlaba la vida diaria, la comida, el sueño y el dinero, practicaba castigos físicos y psicológicos. También desarrolló una estructura empresarial y tecnológica con empresas pantalla que servían para financiar sus actividades. A mediados de los 90, Asahara comenzó a afirmar que una guerra final era inevitable y que el grupo debía acelerarla. En esta etapa, Aum Shinrikyo empezó a desarrollar armas químicas y biológicas, incluyendo gas sarín, toxinas botulínicas e intentos de cultivo de agentes biológicos. El grupo reclutó científicos y graduados de élite, lo que hizo más peligrosas sus capacidades. Antes del atentado en Tokio, el grupo ya había atacado civiles. En 1994 ocurrió el incidente de Matsumoto, donde liberaron gas sarín en la ciudad de Matsumoto para probar su efectividad. Fallecieron 8 personas y cientos resultaron heridas. El evento más conocido ocurrió el 20 de marzo de 1995. Miembros de Aum Shinrikyo liberaron gas sarín en varias líneas del metro de Tokio durante la hora punta. 13 fallecidos, más de 6.000 intoxicados, miles de evacuaciones y caos en la ciudad, y generó un impacto psicológico masivo en Japón. El ataque fue coordinado en múltiples trenes simultáneamente usando bolsas de sarín perforadas con paraguas. Tras el ataque, la policía japonesa lanzó un operativo masivo, redadas en instalaciones de Aum Shinrikyo, arresto de líderes, descubrimiento de laboratorios químicos y armas. Shoko Asahara fue arrestado en mayo de 1995. Durante los años siguientes, muchos miembros fueron juzgados. Varios recibieron pena de muerte o cadena perpetua. Asahara fue condenado a muerte y ejecutado en 2018. El caso Aum Shinrikyo tuvo un impacto profundo en Japón y el mundo. Endurecimiento de leyes contra cultos religiosos, mayor vigilancia sobre terrorismo químico, temor global a sectas con acceso a tecnología avanzada, estudios sobre radicalización dentro de los grupos religiosos cerrados. Aunque la organización fue oficialmente disuelta, algunos remanentes cambiaron de nombre y continuaron bajo vigilancia. En resumen, Aum Shinrikyo fue un caso extremo de cómo una mezcla de espiritualidad apocalíptica, control psicológico, liderazgo carismático y acceso a recursos científicos puede evolucionar hacia terrorismo de alta tecnología. Warren Jeffs nació en 1955 dentro de una comunidad fundamentalista mormona. Su padre, Rulon Jeffs, era el líder de la iglesia conocida como Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta organización se separó del mormonismo tradicional porque mantenía prácticas prohibidas por la iglesia oficial, especialmente la poligamia. Cuando su padre falleció en 2002, Warren Jeffs asumió el control absoluto del grupo. Bajo su liderazgo, la FLDS se volvió mucho más estricta y autoritaria. Control total sobre la vida de los miembros, matrimonios arreglados incluyendo niñas menores de edad, expulsión de hombres jóvenes para reducir competencia por esposas, aislamiento del mundo exterior. Jeff afirmaba ser un profeta y la única voz de Dios en la tierra, lo que le daba un poder casi total sobre sus seguidores. Los métodos de control de Warren Jeffs dentro de la FLDS fueron especialmente duros y sistemáticos. No solo imponía reglas, sino castigos diseñados para quebrar la voluntad de las personas. Algunos de esos castigos eran el control mental y obediencia absoluto. Jeff se proclamaba profeta, por lo que desobedecerlo equivalía a desobedecer a Dios. Los miembros debían confesar pensamientos impuros, se fomentaba la culpa constante y se prohibía cuestionar sus decisiones. El miedo espiritual era una de sus armas más fuertes. Expulsión o destierro. Uno de los castigos más comunes era expulsar a miembros. Hombres jóvenes eran echados de la comunidad, perdían contacto con sus familias, quedaban sin recursos ni educación para sobrevivir afuera. Esto eliminaba competencia y reforzaba el control interno. La separación de familias. Jeff decía quién podía casarse o permanecer casado. Podía quitarle la esposa a un hombre y asignarla a otro. Separaba padres e hijos como castigo. Reorganizaba familias enteras según su voluntad. Esto generaba dependencia total hacia él. Control extremo de la vida cotidiana. Habían reglas estrictas sobre casi todo. Vestimenta obligatoria, especialmente para mujeres. Prohibición de música, TV o internet. Educación limitada y controlada. Restricción del contacto con el mundo exterior. La idea era aislar completamente a los miembros. Aislamiento y vigilancia.
La comunidad vivía prácticamente cerrada, se vigilaban entre ellos mismos, denunciar a otros era incentivado. Se evitaba cualquier influencia externa, esto impedía que las personas contrastaran la realidad. Castigos físicos y psicológicos, aunque muchas prácticas eran más psicológicas, también hubo abusos graves, matrimonios forzados con menores, coacción de abuso íntimo bajo justificación religiosa, humillación pública o disciplinas internas. Revelaciones como herramienta de control. Jeff emitía supuestas revelaciones divinas para justificar decisiones, elegía esposas diciendo que Dios lo ordenaba, castigaba a personas alegando voluntad divina, cambiaba reglas arbitrariamente. Esto hacía imposible prever o resistirse a su autoridad. En 2006, Warren Jeff fue incluido en la lista de los más buscados del FBI. Fue arrestado ese mismo año y posteriormente juzgado por múltiples cargos relacionados con abuso íntimo infantil y matrimonios forzados. En 2011 fue declarado culpable de agresión íntima contra menores. La sentencia fue extremadamente severa, cadena perpetua más 20 años adicionales, sin posibilidad realista de libertad. Actualmente cumple su condena en una prisión de alta seguridad en Texas. Aunque sigue vivo, su historia tiene un cierre claro en términos de poder. Perdió completamente el control público de la secta. Desde la prisión ha intentado seguir dando órdenes, pero su influencia es menor. La FLDS continúa existiendo, aunque debilitada y bajo vigilancia. El caso de Warren Jeff se volvió un ejemplo moderno de manipulación psicológica en sectas, abuso de poder religioso y vulnerabilidad de comunidades cerradas. Su historia ha sido documentada en libros y documentales y sigue siendo estudiada en temas de sociología y criminología. La historia de la llamada familia Manson gira en torno a Charles Manson, uno de los líderes de secta más infames del siglo XX. Su grupo combinaba manipulación psicológica, drogas y una ideología apocalíptica que terminó en una serie de homicidios brutales. Manson nació en 1934 en Estados Unidos y tuvo una infancia muy inestable. Creció entre abandono, delincuencia y reformatorios. Pasó gran parte de su juventud en prisión y en la cárcel desarrolló habilidades de manipulación y carisma. Al salir en los años 60, se trasladó a San Francisco, donde empezó a atraer jóvenes, especialmente mujeres. En pleno auge del movimiento hippie, Manson formó un grupo que vivía en comunidad, reclutaba a jóvenes vulnerables, promovía el amor libre, pero él mantenía el control y usaba drogas psicodélicas para influir en sus seguidores. Se establecieron en lugares como el Spahn Ranch, donde el grupo se consolidó. Manson creó una mezcla de creencias extrañas, predicaba una guerra racial apocalíptica llamada Helter Skelter, inspirado en una canción de los Beatles. Se presentaba como una figura mesiánica, convencía a sus seguidores de que debían actuar para provocar este conflicto. Algunos castigos y mecanismos de control que utilizaba eran la manipulación psicológica intensa, repetía mensajes hasta quebrar la identidad de las personas, les hacía creer que él era la verdad absoluta, eliminaba el sentido individual, el ego es malo. Uso de drogas, LSD y otras sustancias para alterar la percepción, las daba durante sesiones donde forzaba sus ideas, esto debilitaba el juicio crítico de los miembros. Aislamiento del mundo exterior, cortaban lazos con familias y amigos, vivían en comunidades cerradas y dependían totalmente del grupo. Control de relaciones y sexualidad. Manson decidía quién estaba con quién, promovía relaciones múltiples pero bajo su control. Usaban las relaciones íntimas como herramienta de poder. Violencia y coerción era otro de sus mecanismos de control. Amenazas constantes, entrenamiento para cometer crímenes, presión grupal para demostrar lealtad, pérdida de identidad, cambiaban de nombres, adoptaban una mentalidad colectiva y veían a Manson como figura central absoluta. En 1969, miembros de la secta cometieron varios crímenes. Los más famosos, el de Sharon Tate, actriz que estaba embarazada, y otros crímenes en Los Ángeles. Aunque Manson no asesinó directamente, dirigió y manipuló a sus seguidores para hacerlo. Manson fue arrestado en 1969 y juzgado, condenado por conspiración y asesinato, sentenciado inicialmente a muerte y luego a cadena perpetua. Charles Manson falleció en 2017 en prisión. Nunca mostró arrepentimiento real y siguió teniendo cierta influencia cultural desde prisión. Familia Manson se convirtió en símbolo del lado oscuro de la cultura de los años 60, el poder de la manipulación psicológica y cómo una figura carismática puede llevar a personas comunes a cometer atrocidades. Ken Hamilton Brown
nació en 1921 en Australia. Con el tiempo se presentó como una especie de gurú espiritual, reencarnación de figuras sagradas, incluido Jesucristo en su discurso interno, y líder de una comunidad espiritual exclusiva. Junto con su esposo, el abogado Bill Hamilton Barnes, formó el culto en los años 60 y 70. La familia no era una familia real, sino una secta cerrada con base en Melbourne. Se presentaba como una comunidad espiritual de élite, pero en realidad era un sistema de control absoluto. El grupo funcionaba con dos niveles. Uno eran los adultos reclutados desde círculos de yoga, espiritualidad y psicología alternativa, y los otros eran niños adoptados ilegalmente o entregados por madres vulnerables. Muchos niños eran criados sin saber quiénes eran sus verdaderos padres. Estos eran algunos castigos y mecanismos de control. Control psicológico total. Anne se presentaba como figura divina. Los miembros creían que ella tenía poderes espirituales y se fomentaba la dependencia emocional absoluta. Drogas y sedación. A muchos niños se les administraban sedantes y tranquilizantes. Esto los mantenía dóciles y obedientes. También se usaban para controlar el comportamiento de adultos. Aislamiento extremo. Los niños vivían en propiedades separadas del mundo exterior. No sabían sus nombres reales ni sus familias. Se les prohibía el contacto con el exterior. Ruptura de identidad. Se les cambiaban los nombres, se les enseñaba que Han era su madre verdadera y se eliminaba cualquier referencia a su vida anterior. Disciplina estricta, castigos físicos y psicológicos, humillación y miedo como herramientas educativas y control absoluto de horarios, comida y comportamiento. Uno de los aspectos más notorios fue el robo y crianza de niños. Varios bebés fueron adoptados ilegalmente, algunos fueron separados de sus madres biológicas al nacer, crecieron en un entorno altamente controlado y medicado. En los años 80 y 90 comenzaron investigaciones policiales, se descubrieron irregularidades en adopciones, exmiembros empezaron a hablar y las autoridades encontraron a los niños en condiciones de control extremo. El grupo se desmanteló progresivamente en los años 80 y 90. Anne Hamilton Barnes fue investigada durante años y murió en el 2019 sin haber sido condenada formalmente por todos los cargos. The Family es recordado como un caso extremo de manipulación espiritual, abuso infantil sistemático y control psicológico bajo apariencia de movimiento religioso. Las sectas nos muestran hasta qué punto el ser humano puede ser vulnerable a la manipulación cuando existe miedo, aislamiento y control. Detrás de muchas de estas historias no solo hay líderes carismáticos, sino también personas que perdieron su libertad, su identidad y en algunos casos su vida. Entender cómo funcionan no es solo curiosidad, es una forma de reconocer señales de alerta y evitar que la historia se repita.